Saludos a todos. Y bueno, gracias por tomarse estos minutos para que podamos conversar con ustedes acerca de esta área de profundización en edición gráfica. Bueno, les habla el decano del área. Yo soy Mauricio Rivera. Inicié hace más de 4 décadas como profesor de tipografía y di tipografía durante muchos años hasta que en una primera actualización, ya hace en los años 90, 96 o 97, una actualización del plan de estudios, se crearon lo que se llamaban orientaciones. Yo propugné porque se creara la orientación en diseño editorial. Era el concepto que teníamos en ese tiempo. Eso duró pues varios años, pero en el plan de estudios actual, donde yo también participé activamente, el concepto de diseño editorial se cambió por el de edición gráfica y ciertamente hay una diferencia que es muy importante que conozcan. En edición gráfica se trabaja a partir de bueno, este diagrama tan simple, básico, pero importantísimo, que eh, presenta las 4 etapas del proceso editorial en un orden que es más o menos lineal, pero tiene alguna remisión de pronto, pero es edición, es... por ahí alguien tiene un micro abierto que... muy bien. Que en edición se integran contenidos, es decir, contenidos que ya están por ahí, una foto en un archivo en búsqueda iconográfica, en donde sea que esté, ya está la foto, pero hay que localizarla y hay que integrarla al proyecto. O bien textos que andan dispersos en distintos, tal vez inéditos, o publicados, pero en distintas obras que se integran en un solo volumen. Eso es integrar. Y la parte más interesante es la de crear contenidos. O se integran o se crean. Y crear es escribir un texto original, es hacer una fotografía original para ser publicada, una gráfica original, en fin, todo desde cero. Tenemos una raíz muy fuerte todavía, porque de ahí venimos, de una herencia histórica pues extraordinaria, porque esto podría remontarse hasta los libros de los muertos en Egipto, hechos en papiro, hace unos 4000 años más o menos, en donde había escritura y había imágenes. Y esencialmente en editorial es así, son imágenes y es escritura. En algunos medios contemporáneos las imágenes incluso pueden ser animadas y pueden incluir también audio, objetos que siendo editoriales son multimedia. Algo de eso, se trabaja en algo de eso, básicamente en documentos PDF que no van a ser impresos, pero que pueden ser verdaderos cuadernos, y por ahí les voy a mostrar uno, y que se pueden publicar así. Pero tenemos una impronta muy, muy fuerte en un anclaje ahí muy profundo en esta tradición de milenios y luego de siglos a lo largo de la Edad Media, y por supuesto la aparición de la imprenta a mitad del siglo XV, y luego el linotipo para componer textos de puntajes de lectura con mayor rapidez para ya no hacerlo a mano, y luego la impresión en offset, que es la que predomina durante todo el siglo XX y hasta la fecha, sigue siendo el modo de impresión industrial más utilizado. Y bueno, las tipografías digitales en su momento y tal. En edición, entonces, o se crean contenidos o se integran. En diseño, no tengo que explicarles qué es lo que se hace. En producción, se tiene que preparar el medio para que se pueda producir industrialmente. Estamos justamente en estos momentos, trabajando mucho en una revisión de
lo que ocurre con ustedes, porque pues están muy acostumbrados a imprimir digitalmente y eso es una cosa, pero preparar algo para que se imprima en producción offset, impresión offset, con el lenguaje de descripción de páginas que se llama PostScript, que apareció en el inicio de la revolución digital, para que nuestro taller pueda trabajar bien y que sepamos comunicarnos con ellos. Y finalmente el cierre del proceso editorial es, no sirve de nada tenerlo muy bonito, muy bien hecho, muy bien impreso, bien encuadernado, etcétera, y que se quede ahí en la bodega de la imprenta. Tiene que llegar a algún lugar se tiene que promover, es pues cacarear el huevo, ¿no? Por eso sale un libro nuevo y hay entrevistas en la radio, en la televisión, aparece tal vez publicidad por acá o por allá, también se promueve y se anuncia en línea, y ahí hay cuestiones que llevar control de inventarios y pues cuestiones legales, financieras, en fin. Del cierre es realmente poco lo que se llega a ver, pero lo importante es tomarlo en cuenta, saber que esa etapa también se tiene que cubrir. Así que son estas 4 etapas: edición, diseño, producción y cierre. Y los alumnos en editorial deben tener esta visión panorámica del proceso editorial, y por eso es mucho más amplio que diseño editorial, porque diseño era nada más diseño, pero aquí pues se toma en cuenta y se tiene una visión panorámica del proceso editorial. Dejo de compartir aquí y ahora voy a compartir pues muestras de trabajos. Yo creo que esto les va a interesar mucho, de trabajos que han hecho los estudiantes. Esto es del 5º semestre al que ustedes ingresarían. Debe de... Están viendo, hay un proyecto y ahí es importante hacer la diferencia. Un ejercicio es una cosa y es una preparación, pero estos ya son proyectos, porque hay temas de comunicación, objetivos de comunicación, los alumnos eligen los temas, yo propuse alguno, pero la mayoría de los alumnos eligieron temas que propusieron ellos mismos, y bueno, en este caso creo que el sentido del mensaje es evidente, es importante y se insiste mucho en crear arte original. Puede no hacerse así, porque hay cosas que nos pueden servir, que están disponibles en Internet. Wikimedia Commons es un surtidor de gráficos de todo tipo, impresionante, es un esfuerzo colaborativo mundial y hay de todo y es legal usarlas. Pero vamos en contra del mal hábito pues, de tomar ilegalmente alguna cosa por ahí que se ve muy bien y simplemente pegarla en nuestra portada y tal. Se insiste mucho en que, aunque no sean ilustradores, se animen a hacer gráfica original, arte original, ilustración y editorial, igual que fotografía y editorial, van muy de la mano, se comunican mucho. Aquí, déjenme ver, por supuesto que es el diseño, pero el trabajo de edición, crear una imagen que no existía, que es este trabajo de arte, por ahí hay un rotulado manual, también en contra de utilizar tipografías, pues queremos algo especial, que se vea raro, expresivo, y vamos a dar fonts y ese tipo de lugares, tipografías que no tienen ñes, que están mal espaciadas, que son subprofesionales. Mil veces mejor pues hacer rotulado manual, ¿no? Y darle al trabajo la expresión que uno está buscando. Usar las manitas, vamos. Quiero mostrarles aquí, en el caso de esta postal, es un tamaño de 10 por 15, que la preparación, déjenme ver, creo que pueden ver una ventana que dice previsualizar separaciones, placas de proceso. ¿Se puede ver, Licha? Sí, maestro, sí se puede ver.
Gracias. Si yo desmarco las placas de Process, no aparece nada. Si marco la caja de cian, aparece esto. La de magenta ya van combinadas. Ahora entre el amarillo y finalmente el negro. Y aquí se ve que no hay, por ejemplo, una tinta que pudiera ser un Pantone. Los colores no pueden ser RGB para este tipo de trabajo orientado a la separación en PostScript profesional para impresión en offset. Y es el tipo de herramientas que usamos para comprobar que, momento, pues que todo está bien. Las marcas que ven son las marcas de recorte. En la impresión industrial esto pues no se hace a mano, se hace con guillotinas. Y las áreas de sangrado en donde el diseño parece que está impreso hasta la orilla, pero pues no, se imprime más allá de los bordes y luego se corta para que parezca que está impreso hasta el borde. Aquí hay una siguiente postal. Los alumnos se deciden si quieren usar horizontal o vertical. Aquí se promueve la orientación, bueno, el área es de profundización y a la UNAM también, que te permite estructurar algo que entre lo que aprendes y pues la salud, que es muy importante en estos días tan difíciles. Esto es, este caso es distinto porque esto es búsqueda iconográfica. Eh, Díganme si puede verse aquí abajo, muy apenitas, en el PDF estoy marcando en este momento una tipografía muy pequeñita. ¿Puede verse? Sí. Sí. Ese es el crédito del fotógrafo. No se pueden utilizar imágenes que fueron resultado de una búsqueda iconográfica. Para empezar, asegurarse de que es legal y se cuenta con una licencia. Las licencias de Wikimedia Commons son muy específicas, son 4 o 5 diferentes tipos de licencias y el nombre del fotógrafo. Esto es búsqueda iconográfica, así que aquí lo que se hizo fue integrar. Aquí se volvió a hacer arte original. Hay revisiones que se llevan varias sesiones para preparar el arte. Yo hago la parte de dirección de arte, los alumnos son los artistas. Esta, por ejemplo, que es muy, muy, muy potente, ¿no? Es una imagen muy fuerte, pero creo que está muy bien resuelto el trabajo de arte, aunque bueno, yo no soy para nada fan del arte vectorial, pero la chica lo resolvió bastante bien. Otra vez arte original y manipulación de la tipografía, énfasis, jerarquías, tipografía que tiene su propia narrativa visual. Esta chica tal vez le pidió ayuda a alguien para que le tomara esta fotografía, trabajando en casa, en una reunión en Zoom, una fotografía original. Ella misma posó, o otra vez algo de trabajo de arte original. Aquí hay un defectito, porque pueden ver abajo que no incluyó el área de sangrado, aunque sí estaba en el archivo que podría ser Illustrator o podría ser InDesign. Al escribir el PDF dejó de incluirla, y eso es un error. Esta también resultado de búsqueda iconográfica, pero creo que lo resolvió muy bien porque le ha puesto un filtro, la fotografía no era así como la estamos viendo, y la manipulación de la tipografía, que es muy importante, tipografía plástica, tipografía expresiva, tipografía que se convierte en un objeto visual, una imagen visual que tiene su propia carga comunicativa. Aquí muy interesante, la alumna, pues, como hacemos todos, ¿no? Decimos, es que es para una tarea, papá, mamá, tío, prima, está bien resuelta. Eh, Problemas del día, un tema que está en vigor, estamos realmente expuestos, fotografías originales. Aquí tenemos, esto me parece muy bien, la chica también posó, bastante bien resuelta la fotografía, y bueno, aquí tienen ustedes la forma en la que yo resolví este tema, me parece muy bien. Esto digamos que no tiene la misma solvencia de trazo y de hacer trabajo de arte, pero funciona comunicativamente. Este estudiante batalló bastante para llegar a este resultado, pero bueno, al final pensé que valía la pena incluirlo en estas muestras. Esta fotografía estaba en el archivo en la computadora de la chica, la había hecho hacía tiempo para otra cosa,
y pensando en lo que podía hacer, la encontró y ahí se le prendió el foco. Es una serendipia, es decir, encontrar algo que no estabas buscando, pero tener las antenas listas para ver dónde está la oportunidad. Y aquí está, ¿no? Por el respeto físico y emocional de las mujeres. De camino a casa quiero ser libre, no valiente. Bien aprovechada la fotografía. Volvemos al trabajo de arte original. Eh, eh, Gráfica de vectores, buena manipulación de la tipografía. Esto es búsqueda iconográfica. Como ven, son pocos los trabajos resueltos con búsqueda iconográfica, ni golpes que maten, ni palabras que hieran. Demasiado fina la tipografía por ahí en algunas partes, pero es es un buen trabajo. Y el nivel es bastante parejo. La idea es que los grupos trabajen como un colectivo y que se impulsen unos a otros, que haya una especie de dinámica del grupo y no tanto, bueno, es que siempre hay alumnos están mejor dotados para esto, para la comunicación visual, por alguna razón, o bien, pues tienen un buen equipo, comen bien, tal vez hasta tienen auto, o viven cerca de la FAD. Hay chicos que viven a 2 horas o más, lo cual es terrible y es un desgaste espantoso. Así que las condiciones pues pueden variar mucho, pero no, en mi curso no, digamos que no me concentro en los alumnos más dotados, mejor dotados eh, para que ellos hagan el mejor trabajo y que haya otros que se queden rezagados. Las revisiones son abiertas, cada trabajo se revisa y se comenta, y la idea es que todos aprendan unos de otros. Voy a compartir una, eh, déjenme ver, hay por aquí alguna cosa más. Sé que ya estoy limitado en el tiempo y voy a, déjenme ver, pues esta presentación que yo creo que, un momento, es esto. Se las voy a pasar un poco rápido. Se hizo para una clase a la que fui invitado de una profesora que trabaja con alumnos de artes visuales que también estaban teniendo que trabajar con tipografía y tal. Eh, Vamos a ver, cambio de página. Esto es básico, es muy importante, hay que tener presente esto, importantísimo. Sobre el sentido de lectura, aquí un ejercicio de cómo es que la misma palabra con la misma tipografía, con el mismo color, con el mismo puntaje, pero colocada de distintas maneras, tiene distintos grados de reconocimiento y por lo tanto pues, de facilidad de lectura. Se supone que el esquema es este, en primer lugar, segundo, tercero y cuarto, cuando está totalmente de cabeza porque ya no resulta familiar la forma. Lo de cómo es que leemos, que no es ni por letra ni por sílabas, sino por palabras y paquetes de palabras, cómo es que almacenamos el aspecto, cómo lucen las palabras ya compuestas con las letras de nuestro alfabeto. Esta es un concepto de un autor muy importante, aquí está bajo la cita, se llama Robert Brinkhorst, es canadiense, es poeta, es interesante porque es un erudito en tipografía y tiene un libro muy, muy bueno que ya está traducido al español, lo tradujo Cristóbal Enestrosa. Y sobre la sangría, que no está como siempre quitar la sangría porque es como para que se vea distinto y eso no. Esta es una opción para reemplazar la sangría. De párrafo americano hay una línea blanca que marca la diferencia entre un párrafo y otro. Las marcas rojas que están aquí se alcanza a notar que de línea base a línea base hay una distancia, pero de párrafo a párrafo hay una distancia menor, porque las líneas blancas completas son demasiada luz. Lo malo es que se rompe la cuadrícula base. Aquí tenemos de párrafo francés, que se utiliza mucho es un otro recurso para, si no vas a usar sangría, hacer esto, o usar bolos, como en el tercer caso, en el párrafo tabulado. Y aquí el calderón, que es otra solución, que en realidad nueva, pues no es, porque se usaba incluso desde los manuscritos. Eh, y, y no simplemente quitarla, eso no.
Aquí pueden notar esto que es importantísimo. La tipografía Georgia a la izquierda, con ese puntaje de 15.8 en 19.5, que es el avance de línea, y a la derecha Garamond, que es para libros, mismo puntaje, mismo avance de línea, pero se ven muy diferentes, porque Georgia es muchísimo más robusta y se ve además pues más apretada, con los mismos valores numéricos. Esto es lo que no se debe hacer, ahorita van a ver por qué, aquí están los comentarios. Hay demasiadas palabras por línea, el puntaje está bajo para el ancho de la columna, falta interlínea, demasiado texto para un párrafo de pseudo de museos, bueno, esto era para los chicos de esa materia. Y aquí el diccionario incorrecto, tengo que volverlo a hacer porque InDesign lo corrigió, pero ahí decía aduan, inspector de aduan, guión, y en la otra línea decía as, o sea que se usó un diccionario que no estaba en español. Otro ejemplo, no hagas esto tampoco. ¿Por qué? Porque tienes muy pocas palabras por línea, porque el puntaje está muy alto por el ancho de la columna. Estas marcas amarillas te las pone InDesign para avisarte que algo no anda bien con esas líneas, o están abiertas o están apretadas. No se activó la partición silábica. En lugar de esto, puedes hacer esto, y esto ya beneficia muchísimo la lectura. Las cursivas donde deben de estar, como aquí o aquí. La Cushnet, porque es el nombre de una embarcación. Taipi, porque es el título de una novela. Vamos a ver qué sigue. Aquí están señalados los aciertos. Buen número de palabras por línea, que si tienes versalitas verdaderas las utilices, las cursivas que ya mencioné, y micrografía correcta, densidad, valor tonal, que están equilibrados, las líneas no se notan abiertas, no se notan, y entonces no hay ríos. Y también puedes hacer esto, que es sí, no siempre se puede, en muchos casos es preceptivo usar bloque justificado, pero aquí, si simplemente lo dejas para párrafos de textos cortos, no para novelas, pues, pero para cosas de revista o tal vez de publicidad, esta es una buena solución. Aquí están las indicaciones de por qué hay aciertos. Los números antiguos, que son estos que pueden ver aquí, se integran mejor con el texto. Y lo que conseguimos con esto es una buena calidad de lectura. Para eso trabajamos. Y pues hasta interdisciplina, con fotógrafos, con ilustradores, con personas que están en multimedia. Y esta es pues la conclusión de esta presentación, que en realidad la lámina final es esta, ¿no? La edición gráfica profesional exige una escritura impecable y guerra a muerte a las erratas. Y lo que pueden ver a la izquierda es el crédito del trabajo de arte que se tomó de internet, pero se dice de quién es, no puedes simplemente apropiártelo y ya. Y yo creo que ya, Licha, porque ya me estoy pasando de tiempo. Había más cosas, pero mejor continúa tú. Gracias, maestro Mauricio. Gracias a la invitación, y pues sí, voy a pasar también a compartir unos ejemplos. Lo que ha comentado el maestro es, pues, digamos, la base, ¿no? De lo que se tiene que ver en edición gráfica para comunicar una buena lectura. ¿A dónde nos llevan muchas de estas posibilidades? Bueno, aquí, por ejemplo, tenemos un trabajo de edición terminal. Esto fue un trabajo de sexto semestre de la alumna en ese entonces, Fernanda Galicia, hoy ya es egresada. Son trabajos que buscan todo el cuidado del que ha hablado el maestro, pero en formatos un poco quizás experimentales, pero viables. Eso es muy importante, que sean reproducibles. Este trabajo se editó en 100 ejemplares y fue como su carta de presentación. Ella se fue a Colombia, entonces fue un poco su carta de presentación allá en Colombia, ¿no? Lo distribuyó. Aquí hay que acotar el texto, como decía el maestro, es un texto original. La autora del texto es Jezabel Ibarra, y ella en ese entonces también era alumna de artes visuales, que le gustaba escribir, ambas eran amigas, y entonces se trabajó con el texto original. Esta es la misma generación, este diseñador, Gerardo Núñez, también trabajó con este texto de Alejandro Merino, que es un conocido de él, un poeta conocido. Es un poema muy fuerte
sobre los feminicidios. Y consiguió el apoyo de otra compañera en ese entonces de ilustración para que lo ilustrara. El trabajo se hizo, se coordinó, vaya, estos dos ejercicios fueron trabajos de semestre, de sexto semestre, pero a su término, bueno, eran trabajos muy completos, muy interesantes, muy fuertes, y por eso se llevaron a edición. Vaya, es el concepto de la autopublicación. Este trabajo tuvo 200 ejemplares, luego hizo una reimpresión de otros 100, luego se contactó tenía un familiar en Polonia, se tradujo a polaco y se imprimió en polaco con una edición también de 100 ejemplares. Se lo llevó. Entonces, vaya, esto se potencia cuando uno pone toda la atención, el cuidado, este compromiso con el trabajo, ¿no? Insistiremos, creo, siempre en el trabajo colaborativo, como ya lo mencionó el maestro, también en el hacer. Esta parte de la producción es importante, no solamente la preparación, bueno, si la preparación ya no sale sencillamente, pero luego viene esta fase de hacer. Y es importante ahora que ya podremos estar más presencialmente, el hacer de forma colaborativa. Uno solo valora las cosas cuando las vive. Entonces, entender por qué hay tiempos, cuándo se pueden apretar los tiempos y cuándo no se pueden apretar, el resultado de por qué un detallito es un error o por qué arriesgarse a hacer una cosa es interesante y qué tanto riesgo hay, por qué tomamos una de esas decisiones, pues tiene mucho que ver con hacer la producción uno mismo, no solo encargarla. En este caso, tanto la imagen anterior como ahora, fue prepandemia, un proyecto bien interesante en el que se retomaron textos, aquí son textos antiguos, o sea, textos de literatura bilingüe, de lenguas originarias y de castellano, se retomaron, se pidió, donde se pudo en la mayoría de los casos, permiso a los autores para la reproducción, y se hizo este tiro de 200 ejemplares. Maestro Mauricio, adelante. ¿Quieres comentar algo? Sí, Licha, es muy breve, pero como tú ya lo mencionaste, yo lo quiero decir con estas palabras. Debemos tener siempre una aspiración por la perfección. Y tal vez nunca la vayamos a lograr, pero tener esa aspiración siempre, cuidar todos los detalles, ser obsesivo con el cuidado de los detalles y siempre esperar a que el resultado de aquello en lo que estamos trabajando llegue tan lejos como se pueda y siempre aspirar a la perfección, como lo hizo Gutenberg, que no trabajaba con InDesign ni Illustrator. Gracias, Licha. Sí. Pues justo un poquito en esa aspiración, este trabajo tiene arte original, pero no del grupo de edición. Este es un trabajo bien interesante porque aquí reunimos un grupo de edición, un grupo de ilustración experimental y un grupo de fotografía. Entonces aquí el arte son trabajos originales, pero de otro grupo, que también es vivenciar la forma de trabajo profesional, ¿no? Es otra manera, finalmente. Sabemos que en nuestros grupos de laboratorio, pues a muchos les interesa o hacen, practican y tienen habilidades y cualidades para las otras orientaciones, pero trabajar en cooperativo también es bien importante. Tiempo, saberlo hacer. Esto también es un ejemplo mismo de esa cuestión, ¿no? De lo material. Si bien hay una preferencia y una necesidad continua por la tecnología, de lo táctil, pues aún no se va a perder, ¿no? Los seres humanos estamos biológicamente constituidos de una manera, y entonces hacer las cosas al menos una vez en nuestras existencias nos permiten valorar, entender y sobre todo apreciar cómo potenciarlas. ¿Qué podemos explotar, sacar adelante de estas posibilidades materiales, ¿no? Estos son trabajos colaborativos entre dos grupos, uno de ilustración y de dos optativas, ¿no? Este es otro trabajo, lo último que nos permitió la situación sanitaria antes de retirarnos, en el que se diseñó, en este caso, una agenda. Entonces, es un trabajo colectivo. Se imprimieron 200 ejemplares, que es un trabajo, digamos, sencillo, en el sentido de que aquí solo hay una tinta, no es tan
elaborado el asunto de la preparación de archivos, como ya nos mostraba el maestro, pero sigue siendo todo un reto, ¿no? Hacer que cuadre, hacer los enlaces, que haya una continuidad entre las páginas. O sea, cada ejemplo, cada trabajo, por muy aparentemente sencillo que se vea, o imperfecto incluso, tiene detrás pues el mérito de este proceso de aprendizaje. En este caso, como eran un trabajo colectivo del grupo, bueno, nos permitimos hacer variaciones en las cubiertas. Aparte, cada uno hizo su propia cubierta individual, ¿no? Su propio diseño. Por supuesto, el trabajo del editor está lleno de también trabajo digital que hay que tener cuidadosamente. Ya lo vivieron 2 años. 2 años de licenciatura han sido digitales, pero eso no deja de que seamos cuidadosos, minuciosos, aprovechar estas cuestiones de poner énfasis en la preparación de archivos, concepto gráfico. Esto que les muestro es un trabajo que se hizo justo en el 20 para 2 artistas visuales que querían, o sea, que se les hiciera un ejemplar, una memoria gráfica de una intervención urbana que ellos hicieron. Ahí está uno de los artistas, Hugo Vidal, haciendo la intervención. Esta intervención fue en Argentina. Entonces, a nivel de grupo se trabajó las propuestas gráficas que por la situación médica no se pudieron concretar en ese momento, pero lo pudimos concretar en el año pasado. Todavía 2 alumnos de ese grupo colaboraron para realizar esta producción que fue de 100 ejemplares. Pues vamos, es una situación que a veces cuando se plantea en clase suena ridícula, absurda, y eso cuándo lo voy a hacer. Pues sí son cosas que se hacen, ¿no? En nuestra experiencia ya profesional nos vamos a encontrar con un abanico de posibilidades donde se inserta la edición o que dependen de la edición gráfica muy amplias y que hay que darle salida de alguna manera, ¿no? Entonces, aquí esto ya fue una conclusión post-curso, pero se desarrolló dentro del curso. Y esto pues también nos lleva a las ediciones alternativas, ¿no? Esa búsqueda de la perfección, sea cual el medio que utilicemos, el digital, el análogo, pues está ahí. Probar lo que otro, de diferentes formas, acceder a él, nos permite valorar las posibilidades, ¿no? Hasta dónde lo podemos llevar. Nuestros intereses individuales están al servicio de la comunicación. En este sentido, pues el trabajo en aula ha sido donde se puede integrar a los alumnos, ¿no? En la planeación, ejecución, pensar de maneras diferentes, tomar temas que también se trabajan desde una propuesta, pero se someten a juicio, a criterio, a valor, en términos de utilidad, de novedad, de rarezas. Ejemplos de esta página interior. Este semestre pasado, por ejemplo, el trabajo colaborativo tiene que ser muy interesante, muy intenso. Esto en realidad es, como se menciona, una publicación a partir del trabajo de chicos de ilustración de 5º semestre. O sea, creo que eso es muy necesario también, colaborar. La propuesta editorial no es una propuesta tan extrema, pero sí tiene una complejidad en la planeación de la obra. ¿Cómo se va a reproducir? ¿De qué manera vamos a hacer que los materiales y la producción sean eficientes? Y en ese sentido está el trabajo editorial. Igual, otro caso, siguen siendo estos, claro, publicaciones alternativas, pero sí son viables de su realización. Este anterior ya está editado, además, esto nos fuimos a hacerlo en risografía, lo cual también detona aprendizajes. Estos archivos, este trabajo de preprensa que se tiene que hacer, si bien siempre es similar, sí tiene según sus dificultades y se mezcla con el trabajo de producción. Entonces sí es como interesante acercarse a esas cosas. Aquí todavía estamos en archivos de prensa para llevarlo a producción. Y la idea es eso, potenciar intereses, posibilidades, buscar alternativas, desarrollar temas. La edición y el diseño pues comunican, ¿no? Ese es un trabajo reciente que recién está impreso a partir aquí de... bueno, en este caso son tipos móviles. Entonces, esto es algo que yo he llamado edición sin computadora, que no es una actividad dentro del programa, pero sí empieza a ser un ejercicio de valoración de la edición.
A veces es necesario materializar todos estos aspectos virtuales de la computadora para ubicarnos en todo lo que nos permiten los programas, ¿no? Mauricio ya hablaba de Gutenberg, pero bueno, Aldo Manuncio hizo cosas que quizás no han sido superadas en cierta medida, ¿no? Y querer editar con tipos como lo editó Aldo en 1500 es el gran reto. Sí, maestro, adelante. Solo quisiera que les quede muy claro a los chicos que muchos de los materiales que estás presentando aquí, además de la RISO, por ahí también alguna impresión digital, estás usando la prensa Chandler de tipos móviles, una prensa tipográfica que debe tener, yo digo que no menos de 100 años en la escuela, en otro momento en la Academia de San Carlos, antes que nos mudáramos a Xochimilco, y que al final se instaló ahí en el taller de imprenta. Bueno, ahora no sabemos muy bien dónde se va a instalar, pero los que quieran hacer prácticas de impresión con tipos móviles, pues lo pueden hacer contigo, porque nadie sabe de encuadernación artesanal más que tú, y nadie ha trabajado haciendo impresiones con esa prensa tipográfica y tipos móviles como lo estás haciendo tú, y muchos de los materiales que estás mostrando se hicieron usando esa prensa, la venerable prensa Chandler, y los tipos que había y otros que tú has conseguido, y eso me parece sensacional. Y te felicito, Licha. Gracias. Justo esto me lleva a la cuestión de la producción y la investigación. O sea, la edición da para muchísimo. Este que están viendo es el más reciente producto, ahora que ya pudimos regresar, pero es probablemente, tendré que hacer bien memoria, el segundo ejemplar. Es sencillito, es muy chiquito, pero nos llevó más de 10 días de hacerlo, y es el segundo ejemplar en publicación, toda compuesta con tipos. Entonces, ese es un tipo de experiencia, aprendizaje, planeación, igual pero diferente. Y está hecho ya, como dice con Aldo, que ya es un egresado, pero hay interés, y ese interés es lo que detona la investigación. O sea, más bien, es la investigación, no es lo que detona, es ejecutar la investigación de alguna u otra manera en los diferentes intereses, ¿no? ¿Por qué esto? Porque de repente pensamos que la edición gráfica nos deja solo en el papel, y como ya lo dijo el maestro, no es solo el papel, también son los medios visuales, pero hay otros muchos medios. Esto ya no es de alumnos, esto son muestras profesionales, pero están hechas gracias a toda esta información, conocimiento, habilidades, búsquedas, producción de la edición gráfica. Son otros soportes, como ven, son espacios museográficos, pero en los que se tiene que cuidar exactamente lo mismo que ya mencionaba el maestro, ¿no? Las tipografías, las formas, los espacios, la legibilidad, la comunicación tiene que ser efectiva, los medios de reproducción, de impresión cambian, porque cambia todo. La colaboración ahí está, en este tipo de trabajos que dependen también, o derivan, ¿no? Digamos, de la edición gráfica, se tiene que colaborar con arquitectos, con diseñadores, con ilustradores, con gente de multimedia. Es un trabajo bien intenso, bien interesante, y que también nos detona algunas otras actividades que como editores podemos hacer. Por ejemplo, estos cuadritos que se ven aquí haciendo con una L, son parte de la presentación ejecutiva. O sea, cuando nosotros mostramos así el plano arquitectónico, a nadie le importa. Pero entonces el plano arquitectónico tiene que ser real, pero tiene que ser legible. Y es como un punto ahí intermedio con la infografía. O sea, no es lo mismo porque es un plano. Sigue siendo un plano de lectura arquitectónica, o en este caso un plano museográfico, no infografía. La de arriba del dinosaurio sí es una infografía. Entonces, vaya, encontrarse, embonar en todas estas posibilidades son otras salidas derivadas y de trabajo grupal de la edición. Entonces, hay muchísimas oportunidades. El inicio con la letra, con la finura, con la precisión, con la perfección, con el conocimiento histórico, con acercarse a la producción directa, se va a ver reflejado en el área y medio
que pueda tomar la edición. Por naturaleza, por lo que dice el maestro, es el impreso, pero finalmente se expande a muchas otras situaciones, ¿no? Y decía, nos detona la posibilidad de la investigación en diseño y en edición. Hay un montón de casos editoriales y de encuadernación, así concretamente de encuadernación, que solo surgen de la investigación.